Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a la explicación de la porción semanal número 20 que lleva como nombre Terumá. Y la palabra Terumá, que fue traducida como ofrenda, realmente significa literalmente elevar. Y en esta ocasión necesitamos aprender a elevarnos para conectar con el Altísimo. Y podríamos estar pensando en el mundo práctico de la creación, en el mundo exterior, que elevarnos es tomar altura. Y está bien, porque eso es una forma de elevar, salir y tomar altura, pero realmente nuestra salida es hacia adentro. Nuestra elevación es dentro de nosotros, en esos niveles de conciencia. Entonces, para que nosotros logremos esa elevación, el Eterno nos dio dar. Por eso es el principio de la elevación. Venimos a este mundo a aprender a dar. El Eterno nos dio, ¿qué nos dio? Su instrucción, sus caminos de elevación, sus misbot, traducidos como mandamientos, sus leyes. Entonces, si queremos elevarnos, pues hay que guardar sus leyes. Y estudiamos precisamente la porción anterior, esas sentencias, esos mispatín, pues tienen el mismo propósito. Los mandamientos o los misbot tienen el mismo propósito de los mispatín, de las sentencias. ¿Cuál es el propósito? Elevarnos. O sea que por ningún motivo el Eterno nos enseña a estar abajo. Siempre nos enseña a estar arriba, por sobre. Y eso se llama autoridad. Y de allí viene la palabra terumillá, elevarnos a la frecuencia del Creador, del Yo Soy. Y si estamos elevados, podemos elevar lo que sea. Por eso dijo Jesús, es necesario que yo me eleve para que pueda atraerlos a mí. O sea que el estado de ser del Mesías es conforme al estado de ser del Padre, elevado, por encima. Allí ya vamos estableciendo un nivel de conciencia. Estamos por encima de pobreza, miseria, escasez, ruina, que son frecuencias o estados de conciencia bajos. Y por eso le llamamos el Elión, el Altísimo, o el Todopoderoso, todo su poder. O sea que si estamos elevados, podemos elevar lo que sea. Hacer todo desde la frecuencia más elevada. Hacer todo desde la frecuencia del amor. Porque si Dios es el Elión, el Altísimo, Dios es el Todopoderoso y Dios es amor, no podríamos conectarnos con Él en frecuencias bajas, en tristeza, en desánimo, en derrota. Ahí no está Él, porque ahí está la tormenta, allí está la debacle, el caos. Por eso cuando se le muestra a Elías esa visión, pues él estaba en el circo apacible. Y por eso pues hay que estar en paz para podernos elevar. Y entonces, si se nos dio unas leyes que están codificadas en un templo y que están explicadas en un árbol que se llama Eres Jaín, o árbol de la vida, entonces esto no somos el templo, porque si se nos dio, es algo que nos pertenece, pero no somos eso. Entonces, ¿qué somos? Para poder establecer una conciencia,
de que no somos el templo, sino algo que mora en el templo. Somos un alma. Y entonces, eso que se nos dio tiene una función: ser consciente. Cuando somos conscientes de que somos alma y no cuerpo, entonces esa conciencia es una puerta. Y una puerta es el paso de un estado de ser a otro. Y esa puerta de la conciencia nos permite entender que lo que buscas solo llega y entra por esa puerta. Ser consciente de ser para poder tener. Entonces queremos tener un templo, una casa, una propiedad, pero para poderla adquirir tengo que convertirme en eso, tengo que ser eso. Ese es un nivel de conciencia elevado, porque ya no busco lo que deseo afuera, sino que lo encuentro adentro. Y entonces aparece esa autoridad y el poder. Recordemos que en una de las porciones semanales, a Moisés, a Moshe, el Todopoderoso lo constituyó como Dios para el faraón. Esa palabra constituir es dar, colocar, constituir, en hebreo es Natán, y Natán es dar. Y por eso también significa hacer o poner o abrir. ¿Cuál es la función del templo? Abrir, poner. Natán, por eso el profeta Natán, que abre puertas dimensionales del mundo de la eternidad y la trae para aconsejar el amoroso al rey David. Entonces, la autoridad se alcanza cuando damos Natán, cuando damos de corazón. ¿Me estoy dando a entender? O sea que la autoridad no se alcanza por fuerza, se alcanza por poder. El poder de dar de corazón. Corazón o led significa, es el lugar donde sentimos. No es solamente el órgano que hace fluir la sangre para todo el cuerpo. Led quiere decir sentimiento. Es el lugar donde sentimos. Y la pregunta es, ¿qué sientes cuando das? Cuando uno da y siente que se le acaba, no está dando de corazón. Cuando uno da y siente alegría y gozo, se inició la restauración del templo. Cuando uno no da, ni siente los deseos de dar, esa persona tiene un nivel de conciencia bajo, porque está buscando lo material y su Dios es lo creado y no el creador. Entonces la lección que venimos a aprender a este mundo es dar de corazón, y por eso eso está asociado con autoridad, pero mira, cuando se alcanza, da de corazón. Por eso aparece pues la ofrenda elevada, la ofrenda de corazón. Esa es una manera en la cual opera la conciencia. ¿Cuál podría ser el poder más poderoso que tenemos nosotros? El poder de la conciencia, porque nosotros elegimos de qué somos conscientes. Si nos hacemos conscientes de que somos poderosos, vas a ser poderoso en todo. Si nuestra conciencia es que no somos poderosos, no vas a ser poderoso, porque entregaste tu poder y tu autoridad. Entonces, alguna ocasión alguien muy allegado me envió una nota
para que le diera un poder a un abogado. Y estaba yo estudiando lo del poder. Yo no, es que yo no le puedo dar el poder a otro, porque si se lo doy a otro, quedo bajo la voluntad de ese otro. Pero yo no estaba hablando de un poder que se le da a una persona para que haga una gestión, estaba hablando de la esencia de lo que hay detrás. ¿Qué estás empoderando? ¿O cuál es el poder que estás poniendo en práctica? Porque se habla mucho de empoderar, pero en la gran mayoría la humanidad está empoderando el error, o sea, el pecado. Y eso hace que no se levante el altar del Señor. Y como consecuencia en el mundo físico, no da de corazón, da porque le conviene. Leía muchas historias de los divorcios en los Estados Unidos, que es una gran cantidad un porcentaje muy exageradamente alto de divorcios, y la mayoría ni siquiera es por infidelidad, es por dinero. Y cuando van a la corte, los cónyuges le sacan la cuenta de todo lo que le ha dado, la renta, ¿no? Y uno dice, es que el divorcio a esta parejita le llegó porque no sabe dar. El uno no sabe dar y el otro no sabe recibir. Y para más completar, pues las leyes están diseñadas para que usted demuestre, si se compró un chicle, el otro tiene que comprar la mitad del chicle. Y entonces no se aleja de la conciencia de lo que es el hombre, el deseo de dar, y de lo que es la mujer, el deseo de recibir. Y al no haber esa empatía, pues el altar está en ruinas. Y entonces por eso la gran cantidad, el resultado, gran cantidad de divorcios entre personas que no son malas personas. Es más, ni siquiera no es que no se amen, sino que cada cual está buscando lo suyo propio. O sea que si asumimos esa conciencia elevada, se convierte en una identidad. Y esa identidad se vuelve una experiencia. Y este es el ciclo. Conciencia, identidad, experiencia. Entonces, cuando habitamos con hábitos de esa sensación elevada, sentir que eres sano, sentir que eres rico, sentir que estás alegre, todos esos sentimientos vienen a ser elevados, porque estamos elevando las frecuencias de la energía que ponemos en movimiento. Eso se llama emoción. En ese estado ya no intentas cambiar el mundo. En ese estado deja que el mundo refleje el cambio que ha ocurrido dentro de ti, porque antes cada resultado determina o determinaba tu estado emocional. Ahora es tu estado emocional el que determina tu resultado, porque si vemos afuera, empezamos a medir, a tomar las medidas, que aquí había un muro, que aquí había una cortina, que aquí habían pelos de cabra, que aquí había... Pero si miramos adentro, cada una de esas imágenes externas tienen una representación de una energía interna. Por eso se habla del hombre interior y el hombre exterior, del hombre carnal y del hombre energético, del hombre espiritual. Y pues en este mundo están los dos, el espiritual y el carnal. Ese es el mundo dual. Entonces, para elevarnos de este mundo a un mundo fuera de este mundo y estar por sobre todas las cosas que suceden en este mundo, es que el Eterno nos dio esta porción de humano, elevar. Entonces, elevar a través de una ofrenda de corazón. Terumá no significa ofrenda,
significa elevar. Y la acción para estar elevado es dar de corazón. Entonces eso se llama terumillá. Y aparece aquí una ofrenda para construir el templo en el desierto. Y eso solamente es una alegoría de la restauración interna. Y es por eso que allí cambiamos la percepción de lo que realmente somos. O sea que no es solo dar, es conectar. Y para conectar hay que dar de corazón. Por eso, si estás enojado con tu hermano, no se puede presentar la ofrenda, porque no estás elevado. Ve y reconcíliate con él, porque arriba no hay odios, ni peleas, ni contiendas. Arriba solo hay amor y misericordia. Entonces, cuando vemos que Yeshua no estaba contando el dinero de las ofrendas, sino mirando la intención del corazón de cada uno de los oferentes, para poder no condenarlos, sino enseñarles cómo cambiar la frecuencia energética en la cual vibran. Y por eso, pues, en el diseño se demandaron 10 cortinas, que son lo que están cubriendo algo espiritual en lo físico. Y todo lo visible fue alguna vez invisible. Y todo lo que ahora es real fue algún día un pensamiento. Por eso, si queremos cambiar el mundo, no actúes sobre el mundo, actúa sobre ti. Y cuando actuamos sobre nosotros, empezamos a identificar la frecuencia en la cual vibramos. Entonces, sí o sí, para alcanzar el favor de nuestra divinidad hay que vibrar alto. Por eso vibrar alto no es solo un estado de ánimo, es un estado de comprensión de cómo funciona la energía o el espíritu. De acuerdo a lo que piensas, dices, sientes y haces. Evaluar esas 4 áreas en nuestras vidas, ubicas qué espíritu mora en tu vida, por una conciencia de ser. Entonces, no estamos hablando de espíritu inmundo o espíritu santo, estamos hablando de una conciencia para ubicar en qué frecuencia se mueve tu energía y poderla cambiar a la frecuencia más elevada. Por eso no hay cambios cuando se hace más. Ahora hablábamos eso con la hermana. No hay cambios cuando uno hace las cosas rápido y más. Se cambia cuando se hace lo correcto, sin necesidad de afanarse y de correr. ¿Para qué correr si sabemos que vamos por el sentido equivocado? Corra para allá y corra para acá, cuando el Eterno le dice, pare, devuélvese. Entonces, como dicen los proverbios callejeros, despacio que estamos de afán, para que no le toque repetir. O sea que el pensamiento y la acción emiten la misma información, lo mismo que tomó forma. Es allí donde hay que cuidar lo que piensas, lo que sientes y dices. Por eso el mundo exterior representa tus estados de conciencia. Repito, el mundo exterior representa tus estados de conciencia. Y por eso, recordar quién eres y el poder que tienes es en sí el propósito de esta porción. Por eso un milagro o el milagro es un estado natural de tu conciencia despierta. Pero si está dormida, pues no provocamos el milagro. Y por eso es que la mayoría de las personas esperan un milagro en lugar de provocarlo. Por eso allí cada pensamiento es como una semilla. Y lo mismo que uno siembra, eso cosecha. Y cada sentimiento es una orden. Entonces,
declaramos palabras sin revisar el sentimiento y el pensamiento, entonces no se ordena. Porque si digo quiero abundancia, pero siento escasez, no es lo correcto, porque la frecuencia en la cual estás vibrando es la que crea. Y si vibro en escasez, voy a crear escasez. Por eso el cambio es en lo invisible, dentro, en tu mente y en tu corazón. Es allí donde se debe construir altar para que el Todopoderoso habite en nosotros. Y entonces allí nos hacemos como Él, recuperamos nuestra identidad. Por eso vamos a las analogías. Ya hemos estudiado y sabemos que la ofrenda es de corazón. Ahora empieza a pedir los elementos que se requieren para construir el altar en el mundo exterior, y ubica un lugar, el atrio, y ubica el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el mundo exterior o el atrio exterior, cuando lo llevamos a la esencia de la energía que se mueve, son nuestras acciones en el mundo físico. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo reinamos? ¿Quién reina en ti? Eso se llama Malhut. Sería bueno que mostráramos el mapa para que se familiaricen los nuevos y entiendan que no es algo místico, que no es un mapa, son códigos. El atrio exterior representa cómo vivimos, porque es lo que se ve en este mundo exterior. Y por eso es que allí moran los gentiles, en el atrio exterior. Se les dejó ese espacio porque cada uno tiene su forma de vida. Ahora, para vivir en la tierra como se vive en los cielos, hay que aplicar las leyes que se nos dieron, las leyes del reino de los cielos. Y por eso sabemos y decimos que, bueno, ahí está Malhut, acá es el resultado final, cómo vives. Por eso decimos que la pobreza no es falta de dinero, que la pobreza es falta de conocimiento del Malhut, del reino de los cielos. Entonces, el lugar santo, allí estaba el lugar de los sacrificios. Esos sacrificios no es llevar la palomita, el animalito, más allá de esa sustancia, es el trabajo que hacemos con nuestro ego, con nuestro yo terrenal. ¿Qué es lo que hay que sacrificar? ¿Qué naturaleza animal tengo que presentar como ofrenda de olor grato? Y ese lugar santo son nuestras emociones. Volvemos, está interesante que aprendas el mapa. El atrio exterior es como vivimos o Malhut. El lugar de sacrificios es el trabajo en el yo interior, en el ego. Y el lugar santo es revisar la energía que pones en movimiento, o sea, las emociones. Ese lugar santo es el mapa para refinar esas emociones. Y eso, ese mundo emocional, o sea, el lugar santo, es lo que separa la vida de cada persona de la manera de vivir en el reino de los cielos. La energía que se pone en movimiento. Por eso, lo que separa la vida del reino de los cielos al modelo terrenal son las emociones. Al reparar ese estado emocional, entonces el cielo se une con la tierra. El pensamiento del Creador llega a ser acción en nuestro mundo. Entonces podríamos decir con tranquilidad, el reino de los cielos se ha acercado. Y es allí donde nos ponemos por encima de todo demonio, de toda enfermedad, de toda lepra y de toda muerte. Por eso dice el Evangelio, id y predicar diciendo. Ese es el resultado, es un modelo de vida. O sea, usted no tiene que pensar, ay, ¿qué le digo hoy? No.
¿Cómo los enredo? Lo que tienes que mostrar que es el reino de los cielos en usted. El reino de los cielos se ha acercado. Y predicar diciendo: sane a los enfermos, liberte a los cautivos, eche fuera espíritus bajos, lave, limpie los leprosos y levante los muertos. Allí está la esencia de un control emocional con la única emoción que existe en el universo, que es la emoción del amor. Por eso, en ese lugar santo estaba la mesa de la preposición, el altar de incienso, y en los lugares superiores, pues ya ahí viene como la corona del reino. Entonces esa mesa, esos 7 candelabros, pues son Gesed, misericordia, Geburón, juicio, Tíferet, esplendor, Nexa, triunfo, Jod, la humildad y la mansedumbre, y Yesod, la conexión, Malmalhut, reino. Esa reparación emocional me hace unir el atrio exterior con la mente del Creador, con lo que se conoce como Keter, donde está la sabiduría y la conciencia divina. Ese lugar santísimo, o el lugar del santo de los santos, o la corona. Esa corona o ese lugar santísimo es lo que se conoce como la voluntad del Creador. Por eso ese lugar es donde está el arca, el Aarón Jabriat, el arca del pacto. Y por eso entendemos el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Esa expresión parece como muy normal, pero cuando le entendemos lo profundo de lo profundo, lo sagrado de lo sagrado, ¿a qué se refiere la voluntad del Eterno? Pues vamos a entender qué contenía el arca, por qué estaban esos ángeles custodiando esa riqueza que hay ahí: el maná, la Torá y la vara de almendro. O sea que, pues la religión, para que tú no entiendas esto, quitó todo eso. Y al no entender cómo funciona, pues no lo puede reparar. Y menos entender lo sagrado y lo profundo de esas palabras: Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Es un viaje interno a lo más profundo de lo profundo, donde está lo más sagrado de lo sagrado, donde se siente ese gozo y esa alegría, como cuando el esposo se une a la esposa. Y por eso, en este caso, el padre o el esposo es la idea, y la madre es el deseo, y el hijo es el resultado final. Viene a ser Malhut, como reina. Por eso a Yeshua le llamaron Rey de Reyes, porque es el resultado del Padre, de la sabiduría y de la conciencia divina, lo mismo que pidió Salomón para gobernar. Y entonces el Eterno le dijo: estos son los diseños del templo, y construyó el templo. Porque no se trata de un rey que construyó un templo, sino del hombre de paz que está dentro de nosotros, que construye ese templo interior, que solo se construye desde la paz y desde el amor, y no desde la guerra y la batalla. Poner en práctica el reino del amor se le llama reino de paz. Por eso el padre era David y el hijo era Salomón, o Shlomo. David amoroso, y Shlomo quiere decir hombre de paz. Y por eso todos esos mensajes que le escribía en el Cantar de los Cantares a la Shulamita, esa es la mujer de paz. Entonces no era una relación de par de novios que estaban cuchicheando por ahí. Es el mapa de la humanidad, no solamente de un pueblo supuestamente escogido,
es el mapa de cómo elevarnos al nivel de la conciencia sagrada, del pensamiento y el corazón de quien nos creó. Por eso dice que Jesús es el autor y consumidor de esa fe. Es allí donde hay que sostenernos, en esa verdad, en esa experiencia de esa verdad. Entonces ahora sí podemos tomar un texto del Evangelio y aplicarlo. Todo espíritu que no confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne no es de Elohim, no es de Dios, y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, primera de Juan 4:3, ahora voy 4. O sea que se debe abrir una puerta, porque 4 es puerta y 4 otra puerta. Yohanan, la gracia de Elohim, abre la puerta de la gracia del reino de los cielos para que se establezca la entrada a la puerta al reino terrenal. Hijitos, hijo es el resultado del padre y la madre. No le está diciendo hijito por cariño, es que los trato como si fuera mí. No, es que es una sustancia que está escondida detrás, por eso se llama besora, alegría, buena nueva, evangelio. Hijitos, vosotros sois de Elohim, de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Grabe y subraye eso, para que cuando se vaya a enfrentar a cualquier problema de afuera, usted sepa que lo que está dentro de usted es mayor que ese problema de afuera, que esa deuda, que ese enfermedad terminal, que ese diagnóstico. Lo que está en ti es más poderoso que lo que hay fuera de ti. Y entonces lo que hay dentro de ti, que es el poder y la frecuencia más elevada, va a influenciar lo que se manifiesta en el mundo exterior. Por eso es que una sola palabra, no necesita rogarle ahí, por favor Señor, sane el enfermo. Una sola palabra tuya bastará para sanar, tuya, porque Mashiach opera en ti si levantas el altar del Señor que estaba en ruinas. Por eso Elías dijo, venga, les voy a enseñar la Merkabá. Por eso se le llama el Maser Merkabá, la carroza divina, el altar de Elías, que no era de Elías sino el mismo misterio de las 10 Sefirot o de las 10 emanaciones divinas. Es más poderoso lo de dentro que lo de afuera, porque no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Porque lo más poderoso es saber que Yahweh habita en ti. ¿Qué estamos haciendo? Construyéndole palacio, morada, habitación para el rey. ¿Dónde? Dentro de ti. Ahora, poco a poco vamos a ir elevando los niveles de conciencia para saber, para entender que la instrucción para la vida, también traducida como Torá, que después le llamaron Biblia, la Torá no son relatos históricos, son códigos. Y por eso usamos el mapa para explicar los códigos. Códigos ocultos a través de parábolas, de mashal. Por eso mashal quiere decir reino. Para que solo entiendan los que están conectados y los demás no entiendan. ¿Por qué? Pues porque están desconectados. Entonces siempre habrá la necesidad de conectarnos, de elevarnos, porque la puerta del ser interior tiene una llave. O sea, hay una puerta en el ser interior. ¿Y cuál es la llave? Se llama conocimiento, dar, entendimiento. Si viene el conocimiento, viene el entendimiento. Da, que está oculto, y el entendimiento, que es una conciencia elevada. Entonces, por eso, si la puerta del ser interior tiene una llave y esa llave es el entendimiento, ¿qué es lo que transforma la manera de cómo comprende la Torá? Entonces ya no vemos una historia y letras allí y irá. El espíritu de la letra te mata, perdón, la letra te mata, pero el espíritu te vivifica. Vamos ahí a la fuerza, al poder, al espíritu. O sea que yo soy
es una presencia, es un estado de conciencia, de primero ser para luego hacer. Entonces ordena la construcción del templo, que no es un relato histórico, es una parábola viviente. Y ahora esa representación simbólica de la etapa del viaje de tu alma y de mi alma, que espera cumplirse dentro de cada ser humano. Estamos en un viaje. Quien la experimenta tiene una responsabilidad de contarla. Por eso me gusta contarle los testimonios. O sea, si lo hacemos en la explicación, pues no tiene sentido, porque estamos estudiando. Pero por eso les cuento el resultado del estudio cuando se pone por obra. Funciona. Y entonces, quien la experimenta tiene esa responsabilidad de contarla. O sea, al abrir las escrituras, al abrir la Taná, abrir los salmos, los profetas, al abrir la Torá, podemos leer a Abraham, a Yisán, a Jacob, a Moshe. Y si los vemos como personajes, ya estamos en un error, porque todos estos son estados de conciencia, condiciones espirituales del alma. Entonces, cuando los vemos en el cumplimiento para todos y cada uno de nosotros en ese viaje del alma, o etapas que todos pasamos hasta llegar al final, a la meta. El fin de la Torá es Mashiach, la meta, el propósito final. Es Mashiach, ¿por qué? Porque Mashiach me lleva al Padre, el Hijo me lleva al Padre, porque mi Padre y yo somos uno solo. Entonces es ese puente, el único puente entre Elohim y los hombres es Mashiach, Yeshua, Mashiach, el que tú conociste como Jesús el Cristo. O sea que el templo representa un estado interno de cómo percibir todo para bien. Y las señales en las manos, en los pies, en la cabeza del Mesías, no es un hombre externo. Es la manera de cómo traspasar las manos, las acciones, los pies, los comportamientos. En ese templo interior, y la cabeza, pues los pensamientos. Y por eso, en ese templo, el templo es interior. Por eso desaparece la figura del hombre exterior para que venga el hombre interior. Y entonces hay conexión con el espíritu que regresa a ese ser interior. Y entonces allí hay un despertar de conciencia. Cuando morimos a lo que creíamos ser, cuando morimos a esa creencia de que somos pobres, o enfermos, o solos, o débiles, por eso dice, dile al débil, fuerte sois. Es recuperar nuestro estado de ser, porque la resurrección es el recuerdo de lo que eres realmente, un Dios, un poderoso o una poderosa. Eso es una redención y una resurrección. Entonces ya no leemos historia, reconocemos nuestros estados de ser en el ser interior. Si ponemos la alegoría de Moisés, Moshe, con todo el pueblo de Israel cruzando el mar, es el alma cruzando un umbral de una conciencia nueva, más elevada. Por eso cuando Yeshua se manifiesta, representa el final, cuando el Dios Todopoderoso despierta en mí. Cuando no sé el poder que tengo, el Dios que habita en mí está dormido. Por eso cuando lo despiertan, para la tormenta. Y eso es lo que necesitamos, despertar el poder de Elohim, de Dios que habita en ti. Por eso se requiere la restauración del templo.
Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad, chavos? Decía, es que yo llevo en mi cuerpo las marcas del Mesías, de Yeshua. ¿Cuáles son esas marcas? Hay que entender el lenguaje metafórico, porque el mapa espiritual para la construcción del templo es el mismo mapa del árbol de la vida. Porque el arca, que es el punto más íntimo del alma, donde habita la presencia divina, esa chispa divina, en sí es como el corazón espiritual. Entonces tenemos tres áreas principales: atrio, lugar santo, y santo de los santos, Kadosh Kadoshim, o traducido como lugar santísimo. Ok, entonces ya habíamos explicado quiénes están y qué representa el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, el Kadosh Kadoshim. O sea que para manifestar hay que restaurar y hay que edificar ese templo interior. Primero, saber que la fuerza espiritual responde a la frecuencia en que vibras. Y si tú quieres primero entender que un altar destruido es una fuente de problemas y un altar restaurado es una fuente de poder, lo primero que hay que evaluar es cómo te sientes de entrada. Si la emoción es baja, te sientes como que no tienes. Si la emoción es elevada, te sientes que ya lo tienes, que todo está consumado, que consumado es. Y eso se llama terumá, ofrenda elevada. Si la emoción, que es la que le da poder al pensamiento, y eso es cuando le doy poder al pensamiento, que es el sentimiento, eso es creer en tu corazón. Note, la emoción es la que le da poder al pensamiento. Cuando siento y pienso que cuando estoy dando, estoy recibiendo todo el poder del Altísimo, eso es dar de corazón. Pero cuando siento y pienso que si doy se lo van a robar, se va a perder, me quedo sin dinero, pues eso también es creer en tu corazón. Y entonces, conforme lo que crees, conforme a lo que piensa, en tu corazón, así es el hombre. Note, ¿cómo piensa el corazón? Pues el corazón piensa de acuerdo a lo que siente y de acuerdo a lo que piensa esa persona que tiene ese tipo de corazón. Por eso hay un corazón duro de roca y hay un corazón de carne, que es cuando se encarna la palabra y se le da vida para hacer real en tu mente y visualizar y sentir que ya lo tienes antes de que tus manos lo puedan tocar. Por eso hay señales en los pies y en las manos y en la cabeza, en la manifestación del Mesías. Entonces la segunda instancia es vibrar en esa frecuencia correcta. Es cómo te sientes, cómo te sentirías si fueras rico. Pues rico es Mashiachim, ungido. Pero ungido nos enseñó la religión que era un señor con una corbata que soplaba y se caía mucho. Uy, qué unción. Ungido en hebreo es Mashiachim, y Mashiachim quiere decir impregnado de aceite, y ese impregnado de aceite significa rico. O sea que Mashiach nos devuelve el estado de ser de riqueza, para que tú sientas que esa riqueza es más poderosa que la pobreza que te muestra el mundo. Entonces, el mundo, cuando uno se siente rico, alegre, agradecido, feliz, aunque en el mundo se encuentre en caos, usted ya restauró el hombre interior. Porque todo el universo no responde solamente al sonido de la palabra, sino que responde a la frecuencia con que vibra esa palabra. Y por eso es que sabemos que no es el cómo, es el qué.
¿Qué deseas? Eso que deseas ya lo tiene y listo. ¿Cómo? No se sabe, porque el cómo es del Eterno. El único cómo es cómo te sientes. Y obviamente si sientes que no lo tiene, pues ahí requiere mirar el mapa para ver dónde está colapsada la emoción y repararla. Por eso recibir significa que está en la frecuencia correcta. Por eso recibo o permito, recibo y agradezco. Permitir es abrir el corazón, abrir la mente. Recibir es sentir que ya lo tienes, y agradecer es que usted agradece antes de que se materializa, porque ya lo hizo desde el mundo espiritual, desde el mundo energético. Entonces, bien así como que recibir es sintonizar esa emisora correcta, de alegría, de gozo, de felicidad, de abundancia. Y por eso, para abrir esa puerta, pues hay que estar feliz y ser agradecido. Y si quieres cerrar esa puerta, pues entonces estás triste y empieza a enojarse por todo y a quejarse por todo. Hay una manera de abrir y hay otra manera de cerrar. Entonces, por eso es que el templo tenía puertas. Porque para cambiar el mundo, debes cambiar tu concepto del mundo. Y para cambiar a alguien, debes cambiar el concepto de ese alguien en ti. Yeshua le dice a sus discípulos: no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora el juicio, la evaluación de este mundo y el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, los malos pensamientos, los malos sentimientos. Y yo, si fuere levantado, ¿qué es el levantado? Teruma, elevado. Y yo, si fuere elevado de la tierra, o sea, del mundo físico, del sistema de este mundo, del reino de este mundo, si fuera elevado ¿a dónde? Al sistema del reino de los cielos, a todos atraeré a mí mismo. Ahora sí entendemos el poder de este mensaje de Juan el de la Tevila en el capítulo 12, el verso 32. Porque decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Bueno, terumá, elevar. Y tremendo, porque lo primero que el Eterno le pide es oro. Y lo mejor o lo más valioso, el Eterno siempre te va a pedir lo que más ama de este mundo. Y allí viene la confrontación: Señor, pero ¿para qué me lo diste si me lo estás pidiendo? La mujer que no podía conseguir, y el profeta y se murió ese niño. Entonces tuvo que venir el profeta a enseñarnos que lo más preciado de este mundo es lo que hay que entregarle al Eterno para que el Eterno nos lo dé todo. No es solamente eso, no es solamente el oro, ni la plata, ni el cobre o el bronce, minerales, vegetales, animales, todo nos lo da cuando nos elevamos. ¿Quién tiene animales, vegetales y quién tiene minerales? Las naciones. Y cuando nosotros nos elevamos por encima de las naciones, las riquezas de las naciones vienen a tu vida. Por eso dice que mantendrás la puerta abierta de día y de noche. Lo que sueñes, lo que pienses en la noche y en el día son riquezas que se materializan para que en esta tierra se aprenda a vivir como en el cielo. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de énfasis, como es tan profunda la porción semanal, que está hablando del todo. Pero dice, ya hablamos de la ofrenda, y ahora pues
lo primero que dice, bueno, con eso usted ya trajo todo, entonces construya un arca. Y construya una mesa de los panes, de la preposición. Y construya un candelabro. Y construya un santuario. Y construya el altar de bronce. Y entonces ese resultado final, que es cómo disfrutar afuera lo que se logró dentro. Ese es el secreto de aprender a dar de corazón. Por eso explicamos bien a qué se refiere dar de corazón. Conectando lo exterior con lo interior. Y entendemos que la parte terumá, elevar, que en el mundo físico es dar, tremendo, porque el dar en el reino de los cielos no es masculino, es femenino. Ese dar, o terumá, perdón, elevar, no estoy diciendo dar, estoy diciendo elevar, es femenino en este mundo. Ese es el deseo de las aguas femeninas, como cuando la muchacha desea el muchacho, como cuando la novia desea el novio. Por eso es que después la novia ya no desea el novio aunque lo quiere, o al esposo aunque lo quiere, sino que desea el vecino. Porque hay una corrupción en el hombre interior, porque eso funciona para hombre o para mujer, solo que la palabra terumá, que quiere decir elevar, es femenina. Porque cuando doy no estoy dando, estoy recibiendo. En este mundo, cuando doy, estoy recibiendo. Y la vasija que recibe es femenina, entonces terumá es femenino. Y lo femenino representa la Shekinah, o el Espíritu Santo, o sagrado. Ese deseo de dar es masculino, y el deseo de recibir es femenino. Y explicado esto, entonces, ¿cómo nosotros elevamos las aguas femeninas? No hay sino una sola manera de seducir esa muchacha, y es con el amor al prójimo. Entonces ya vemos que no es una muchacha y una novia que me gustó y ahora con ese traje, no, es un estado de conciencia. Amor al prójimo. Por eso es el mandamiento mayor. Amarás al Señor tu Elohim, obviamente hay que guardar sus leyes, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que hoy el trabajo es en ti mismo, en el templo interior, para que las aguas femeninas se eleven y para que haya un poder y una autoridad de las aguas masculinas que se derramen. ¿Eso qué es? El Jolmá y el Biná, la sabiduría y la conciencia divina, porque son los pensamientos que hay en la mente del rey para cultivarlos y cuidarlos. Pensamientos de bien y no de mal. Siempre ese pensamiento de bien, todo es para bien y no de mal. Allí derramé las aguas masculinas y con el amor al prójimo hubo un embarazo del padre y la madre y ahora tiene un hijo. Y el hijo es lo que se materializa en este mundo. Entonces, más allá de especificar ¿qué fue lo que pidió el rey Salomón? Lomo, ¿qué fue lo que pidió? Jolmá y Biná, sabiduría y conciencia. ¿Y qué le dio el Eterno? Eso que pidió, sabiduría y conciencia. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Salomón con esa sabiduría y esa conciencia? Construyó el templo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que le estamos pidiendo como reyes al Eterno? Lo que ya no le estamos pidiendo, le estamos entendiendo lo que ya nos dio. Jolmá y Biná, sabiduría y conciencia. El principio de la sabiduría es el temor a Elohim y el guardar sus leyes. Eso es una conciencia. Y allí entonces hay un embarazo y nace el hijo conforme al padre. Entonces el rey Salomón, hombre de paz, pide Jolmá y Biná. ¿Y qué hace Yahweh? Se lo da.
Vino a mí, vino palabra de Yahweh a Shlomo diciendo con relación a esta casa que tú edificas. Si anduvieres en mis estatutos y hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu siervo, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo. O sea que no era una construcción física, era una reparación de una emoción, la única emoción, la emoción del amor. Porque ese conocimiento que nos libera, solamente nos libera cuando se aplica. Porque lo que libera no es el conocimiento, sino el reconocimiento. Es reconocer que tengo que hacerlo y hacerlo. Porque ahora sé lo que tengo que hacer. Porque el conocimiento es poder, pero solo cuando se aplica, cuando se practica. ¿Cómo nos empoderamos? Cuando usted siente que vibra elevado, que está feliz, alegre, dichoso, agradecido por todo y en todo, porque todo tiene un propósito: elevarnos, alejarnos de las frecuencias bajas. ¿Cómo vibro en una frecuencia baja? Miedo, porque el miedo es la frecuencia que me hace buscar lo material, y cuando no lo encuentro, entonces viene ira, enojo, y entonces cuando viene la ira, el enojo, entonces viene pelea, enfermedad, que me robaron, que no me dieron, que... Todas estas son frecuencias bajas, lo que se llama Sheol o infierno. Por eso hay que cuidar el Edén, nuestra frecuencia que vibra, todo lo que nos gusta y todo lo que no nos gusta. Porque los dos son maestros. Todo lo que no te gusta es lo que más te debe de interesar para reparar. Eso que no nos gusta afuera es lo que hay que reparar dentro. Y por eso evitamos esa manipulación emocional. Y si te enoja esa falta de respeto, donde no hay responsabilidades, donde se culpabiliza al otro, porque es que la prioridad es cuidar de ti y elegir y decir por esto, ¿qué emoción voy a permitir en mi vida? Por eso, en lo popular, en lo que se llama en el sentido común del ser humano carnal, gana el que domina la psiquis y usa el miedo y usa las noticias falsas y usa miles de palabras que vibran en la frecuencia baja. Atracaron, robaron, hay terrorismo, esto está hecho un caos. Y si llueve, inundaciones, muertos, y ahí el gobierno y no sé qué, y las ayudas, bueno, todas esas son noticias que llevan una frecuencia baja. Atacaron, mataron, entonces ya no tienes por qué sentirte como víctima o como victimario, es elevar esa frecuencia. Aunque el mundo exterior esté un caos, en tu interior estás alegre, gozoso, feliz. No porque el mundo esté en un caos, es porque tú dependes de lo que creas en tu interior. Creer para crear. Si tú crees que estás bien, vas a crear lo bueno. Por eso, para dar de corazón hay que establecer el principio de la frecuencia en el cual vibra. Y si vibramos elevado, vibramos en la frecuencia del amor. Y si vibramos bajo, vibramos en la frecuencia del miedo. Y cuando estableces tu frecuencia, no tienes que forzar la realidad, solo te tienes que alinear con sus leyes, porque cada vez que impones lo que tú piensas, resistes, y cada vez que sueltas, creas un espacio para recibir. Por eso el Eterno dice: traiga de corazón oro, plata. Imagínese una persona bien quebrada, bien endeudada, y dice: traiga oro. ¿Y de dónde uno?
Porque no está diciendo que vaya y cabe un hueco y es que le está buscando donde hay un lingote, no. A propósito, por eso digo, los impuestos, vaya, atrape el pez y ábrale la boca, ahí está la morrocota. Porque el agua son las emociones, y en las emociones habitan los peces, y eso nos hace pescadores de almas. Porque la mayoría de las personas no crean su vida, sino que reaccionan a lo que ven. Note, la mayoría de las personas no crean de crear su vida, sino que reaccionan a lo que ven. Uy, no hay plata, vamos a buscar, corra y busque afuera. En lugar de respirar profundo, parar, no hay dinero, mentira, porque dentro yo me veo como el rey Salomón, lleno de riquezas, de oro. Por algo tenemos ese emblema ahí de las piedras preciosas, de las piedras del pectoral. Cuando usamos pequeños detalles, ahí están las 12 piedras de las 12 tribus. Porque no se trata de tenerlos en el mundo físico, sino de entender que cada piedra es una emanación de luz, de riqueza, de felicidad, de alegría. La mayoría de las personas no crean su vida, sino que reaccionan a lo que ven y a lo que sienten. Entonces no se trata de ser reactivo, sino de ser proactivo. Y por eso, pues como todo fue creado por la energía del Creador, pues nada está inmóvil en este mundo. Todo se mueve en una frecuencia que vibra, y todo tiene una frecuencia. Y también nosotros vibramos en una frecuencia, de acuerdo a lo que piensas. Así vibras y así vives. Por eso es que dice la palabra que somos transformados por la renovación de tu mente. Por allá en el libro de los Romanos. Transformados en la renovación de tu mente. Y nos dice, haga un templo para que yo habite en ti. Y entonces, ¿dónde estaba Él? No es que Él no habite en nosotros, es que lo sacamos. No es que nos sacaron del Edén, sacamos al Creador de nuestra mente y de nuestro corazón. Es momento de edificar el altar para que Yahweh more en ti y se manifieste en este mundo la salvación. Yeshua HaMashiach. Elevar las aguas femeninas y derramar las aguas masculinas, guardar y cultivar la manera de pensar. El hombre que es generoso no es hombre, es algo masculino. O sea que si tus pensamientos piensas en tu futuro y ya viene tal día y no está el dinero para pagar, ahí estás gastando tu riqueza. Porque antes de que venga ese día, estoy creando esto, aquello y lo otro. Entonces, eso se llaman límites, linderos. Dar con elevación, con alegría de corazón, es una frecuencia. Y para elevar hay que superar lo que limitas. Eso es lo que se llama ese umbral, pasar al otro. En este mundo físico hay un límite. O sea, en este mundo físico hay que trabajar duro para ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero cuando tú sales de esos límites y ya no trabajas duro, sino que ganas el pan con el poder de la palabra, entonces ya no estás limitado, estás ilimitado. ¿Qué es un límite? Un lindero. Por eso le pone límites. Haga esto, no haga esto. Linderos. Un límite, de ahí viene el lindero. Y un limito, limitar, li de lindero y mito de mito. Entonces limito, para elevar hay que superar ese límite. La ley es una orden,
o es un orden, pero el límite es el reglamento. ¿Me explico? Porque hay que hablarles, como venimos de allí del latín, del griego, cimiento es una ley y una base, un cimiento. Pues me mienten es el reglamento. Cimiento es la ley, me mienten es el reglamento, o sea, es el resultado. Si cumplo la ley, paso el límite, y por eso ya ahí no van a haber consecuencias negativas, porque allí aparece el gen, la sabiduría que estaba oculta, o sea, la gracia. Entonces no hay que confundir ley con prohibición, porque el si entonces, ay si entonces, y si entonces, ese sí es la prohibición y es condicional, y el no es algo a evitar, es el límite, porque si lo paso se viene en contra mía. Ese límite es lo humano y eso ilimitado es lo divino. Ese límite es lo humano y lo divino en mí. Lo divino contra el amor no hay ley. ¿Qué es amor? Dar. Dar sin esperar nada a cambio. Porque el amor está fuera del límite de las leyes. Y es el lugar del otro lado, del mundo infinito, del mundo ilimitado. Para eso pues aplicamos un texto de las Escrituras que leímos. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, cada uno de como propuso en su corazón. Pero tanto para llegar a esto, algo tan sencillo, no con tristeza. ¿Qué dijimos que era tristeza? Vibrar bajo. Ni con necesidad. ¿Qué dijimos que era necesidad? Vibrar bajo, porque es carencia. Porque Dios ama al dador alegre. Dar con alegría es vibrar elevado. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. De Barín Hachén, que el Eterno los bendiga y los guarde.